explicar un poco más o menos sobre lo que habla el capítulo, retomamos lo que anteriormente se dijo en las exposiciones del DDT, y pues este es un compuesto sintético incoloro y cristalino, es el dicloro-difenil tricloroetano, el cual se usa principalmente para fumigaciones o para hacer exterminio de plagas o como pesticida. Pues como vimos anteriormente era muy utilizado antes de ver los riesgos que este provocaba. Eh, bueno, uno de los efectos que causó este compuesto fue la afectación de los salmones. En New Brunswick, en Canadá, que es uno de los 10 territorios o provincias que conforman las entidades federales de Canadá, aquí se encuentra el río de Miramichi, que es bueno, el capítulo habla de que los salmones siguen sendas, se podría decir, o sea, bueno, siempre regresan al lugar donde nacieron. Entonces, estos se van un tiempo se puede decir al mar, pero siempre regresan al río donde nacieron. Bueno, esto es una característica siempre de los salmones y se puede decir que año con año estos migraban hacia el mar, pero siempre regresaban a su lugar natal. Pero en esta ocasión, cerca del río Miramichi, se empezaron a ver algunas problemáticas, como fueron con en las orugas, que en 1953, en el noreste de este río, este, se produjo una plaga de estas orugas, que es a ver, espérame, que es del árbol, bueno, orugas del árbol de abeto, lo cual causó que los lugareños empezaran bueno, a utilizar DDT para tratar de exterminarlas. Esto porque, pues, el abeto es una madera, se puede decir, de buena calidad, la cual es resistente a la humedad y se puede usar para la obtención de chapa para muebles y el revestimiento de edificios. Entonces, pues, ellos le dieron prioridad a la madera, así que empezaron a usar DDT para tratar de exterminarlas y salvar a los árboles, pero lo que no consideraron era de cómo hacer, se podría decir, las fumigaciones, o bueno, inclusive, si lo hubieran considerado, el capítulo menciona que los riesgos no hubieran cambiado mucho, pero, por ejemplo, recalca que como se empezaron a fumigar con aviones, los pilotos no hacían conciencia de, por ejemplo, evitar los ríos, sino que en vez de cerrar la escotilla del fungicida, eh, ellos pues no hacían nada al respecto y funigaban también sí, rociaban con DDT los ríos. Esto ocasionó pues que se empezaran a morir especies que funcionaban como alimento de los salmones, ya que al cabo de unos días se encontraron a lo largo de las orillas del río peces muertos o moribundos. Esto a causa de que no, de que el alimento que estos obtenían de la superficie del río ya no se encontraba, estaba dañado por el DDT, así como también tuvo algunas afecciones, como, como por ejemplo, en las especies más pequeñas, ya no, en las especies más pequeñas, estas sí se alcanzaron, se podría decir, a salvar, pero no se alcanzaron a desarrollar bien, ya que, pues, como mencioné antes, su alimento se encontraba escaso, pero, por ejemplo, en los ejemplares machos bueno, ejemplares machos o hembras maduras, estas recibieron una fuerte afección porque, por ejemplo, sus alimentos estaban basados en larvas de moscas o bastoncitos, cañutillos o larvas de cabellitos del diablo, los cuales se vieron fuertemente afectados por los insecticidas que utilizaron para la funigación. Entonces, se empezaron a ver muchas afecciones. Las consecuencias fue que además de todo esto que causó, de todas las afecciones que les causaron a los salmones,
las orugas, en vez de desaparecer, como se esperaba, se habían hecho resistentes, lo cual ocasionó se podría decir, bueno, que continuaran con las labores de fumigación. Así que las nuevas rociadas se repitieron en varios lugares de New Brunswick y de Quebec, y algunos fueron pulverizados nada menos que 3 veces. O sea, fue una dosis muy alta, lo cual, por ejemplo, causó, se podría decir, interés en los investigadores de ahí cerca, lo cual también se pudieron detectar que o sea, el DDT, como antes mencioné, afectaba la comida del salmón, pero también los estudios de laboratorio del Departamento Canadiense de Pesca demostraron que el pescado, que el salmón, no había muerto precisamente por el contacto con bajas concentraciones, la cual, se podría decir que se acordó, ya que para que no resultara afectado, el salmón, o que no muriera por la dosis tan alta que se esparció, sino que mostraba síntomas de ceguera, lo cual, se pudieron dar cuenta ya que los peces en el río se podían sacar sin que ellos opusieran resistencia. O sea, tú podías meter la mano y sacarlo sin problema, lo cual, causó intriga en los investigadores y decidieron, examinarlos, y encontraron, por ejemplo, en la imagen de la derecha se puede ver, un recubrimiento blanco en sus ojos, lo cual indicaba síntomas de ceguera. Bueno, la autora menciona otro caso, que sería en este lugar de Canadá, se llama Columbia Británica, donde hubo también una invasión de orugas negras. Y básicamente, como ya había pasado el otro caso, lo que quisieron fue evitar esos desastres. Entonces, el departamento de caza y muchos otros departamentos empezaron a investigar y a realizar investigaciones para evitar esto, ¿no? Obviamente estaban preocupados por la llegada del salmón, porque era en las épocas que iba a llegar el salmón. Y bueno, como se han de dar cuenta, a pesar de esas preocupaciones y ese verdadero esfuerzo, pues murió básicamente el 100% de los salmones, que, bueno, en al menos 4 de los ríos mayores de este lugar. O sea, es mucho, la verdad, a pesar de sus esfuerzos. Siguiente. El principal pez afectado fue el salmón cojo, que pues tiene una vida pues algo corta, de 3 años, y esta especie tiene un gran instinto de orientación, por lo que siempre regresa a su río natal. Entonces, imagínense, al haber exterminado casi toda esta población en esos ríos, pues era muy, o sea, ya no iba a haber salmones ahí. Lo que intentaron hacer ellos fue, o sea, repoblar artificialmente, pero fue bastante difícil porque estos salmones pues regresan a su río natal, o sea, los que los ponían ahí pues se iban a su río natal, no se quedaban en ese río. Entonces lo lograron, pero fue muy difícil y fue muy parcial, o sea, no fue el total de los salmones que tenían en este lugar. Siguiente. Por lo que la autora nos menciona, bueno, a mí me gustaban estas 2 frases. Ella nos menciona que sacar la conclusión de que deberíamos resignarnos a convertir nuestras corrientes de agua en ríos de muerte es entregarnos a la desesperación y a la derrota. Obviamente, pues fueron 2 casos y te terminó en la misma conclusión, pero no significa que o sea, que es el final, que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Hay que buscar otras alternativas, siempre hay otra alternativa, ¿no? Entonces, ella nos menciona que había casos registrados de parásitos naturales que habían llegado a exterminar a las orugas en vez de estas pulverizaciones, ¿no? Por lo que entonces eso abre un gran marco de probabilidad de utilizar esto en vez de esas toxinas, bueno, de esas pulverizaciones, así evitando pues matar a los peces o toda la fauna de ahí. Por lo que también menciona que es importante
enterarse de las pulverizaciones químicas de las selvas no son la única manera de suprimir los insectos. Ya, así. Okay. La Sociedad Americana de Itiólogos y Epidemiólogos presentó demasiadas, o bueno, gracias a estas muchas muertes, presentó muchas, no sé, o sea, llegó a la conclusión, pues, se podría decir, o sea, después de tanto de esto, llegó a la conclusión que deberían de cesar la distribución del DRIN y todos estos venenos para así evitar un daño irreparable. La sociedad llamaba la atención hacia la gran variedad de peces, ya que en estos lugares, pues como en todos los lugares, hay especies endémicas, ¿no? Entonces, si se llegaba a, pues, a rociar esto, iban a exterminar literalmente toda una especie, a todo un ser vivo que solo habita en ese lugar. Y bueno, otro caso fue el verano de 1950. Bueno, que fue en las algodoneras del norte de Alabama. Antes de todo esto, antes de ese verano, siempre no se ocupaban estas pulverizaciones, sino algo más como orgánico. Realmente los agricultores pues no usaban cosas tan fuertes. Pero cuando se dio pues, esta invasión de gorgojos, pues entraron en pánico porque no cesaban y no cesaban con lo que ellos ponían. Entonces, pues se iban a perder todas sus cosechas. Entonces, lo que hicieron fue usar Toxefen, que es uno de los más potentes destructores del pescado, y pues le rociaron, ¿no?, a sus acres. Pero justamente en ese verano hubo lluvias tan densas y fuertes que arrastraban todo ese producto químico a los ríos y pues como pues los agricultores no sabían, pues ya se había ido todo el químico, ¿no? Entonces echaron otra vez. Y así volvieron a haber lluvias y fueron echando y echando y echando más hasta que era algo obvio lo que iba a terminar. Pues fue tanto, bueno, la autora menciona que fueron como 63 libras de toxén en promedio, pero la mayor, o sea, en un caso extraordinario, no saben muy bien, pero fue como un cuarto de tonelada por acre. O sea, realmente era demasiado por las lluvias y porque le echaban más y más y más. Entonces, ya sabemos más o menos cómo terminó. Los resultados se vieron reflejados en el riachuelo Flint y me parece que es Wheeler, ella lo menciona como alberca, pero es como, ¿cómo se llama? En la laguna Wheeler. Se vieron afectados ahí. Al inicio pues no se notó, ¿no? O sea, echaron la primera vez y pues llovió. No se notó mucho, los peces pues no se veían enfermos. Pero ya después se empezó a ver y a ver más, cada vez más. Por ejemplo, las algas se volvieron de color como rojo vino y ya luego se vio como todo, literalmente un río lleno de de pescado muerto flotando río abajo. O sea, ya había sido tanto y eso no era, o sea, solo era el principio, iban a seguir lloviendo y lloviendo más y iba a matar literalmente a todos los peces. Por lo que la autora menciona que es algo muy difícil de quitar. O sea, ella menciona que el veneno no solo se va a quedar en el agua. Menciona un caso en donde se trató de quitar DDT y no se pudo. O sea, bueno, sí, lo filtraron y lo fueron tratando de limpiar. Y cuando volvieron a meter peces, se murió el 94% de estos, ya que realmente el producto químico se quedó estancado en el fango. Así que pues, era un poco de esperarse.
Bueno, siguiendo con el caso anterior que nos comentaba mi compañera, en una de las lagunas en las que desembocó todo esto, se encontró que fueron recogidas 27 especies muertas y en peso eran alrededor de 1.000 libras por milla del río que conducía, que desembocaba ahí. Entonces, bueno, la Comisión de Caza y Pesca comentó que incluso sin más intoxicaciones, la población acuática del río, es decir, todos los peces y animales que ya habitaban, no podían quedar restaurados a como estaba antes en mucho tiempo, dice que en varios años. Y comentaba que algunas especies podrán restablecerse por sí mismas, que estas pues básicamente eran porque son las que existían en los límites de estas distribuciones, es decir, las que menos fueron afectadas, y otras que simplemente la única manera sería con ayuda de programas de repoblación. Siguiente. Entonces, bueno, aquí en el capítulo hace como un énfasis de que esta como preocupación de todos los contaminantes y desinfecticidas que se están utilizando, pues va aumentando y cada vez es más preocupante, ya que cada vez se recibe más descarga infectada por parte de los corrientes, por parte de las corrientes que digo. Ajá. Otro ejemplo fue en la primavera de 1955, donde fueron tratadas con dieldrin, que como ya sabemos es un insecticida, unos 2.000 acres de marismas al sur del condado de Santa Lucía. El acre es una media superficie que se utiliza en la agricultura, es entre 0.4 y 0.5 hectáreas, es decir, pues sí era algo grande, y la marisma pues es un terreno pantanoso que se encuentra por debajo del nivel del mar. Entonces, bueno, en el capítulo nos dice que el pescado se podía encontrar muerto en las orillas, como revoloteando así, saltando, y no se llegó a salvar ninguna especie. Incluso comenta que había halcones que pues eran atraídos por los peces ya todos moribundos, ¿no? Indefensos. Ahora, bueno, no solo los peces no fueron los únicos como animales que fueron afectados, sino que también de ahí digamos que parte de eso desembocó al río Indian y sus riberas, en donde también, bueno, ahí aparte afectó a otras 20 a 30 toneladas de peces muertos, al menos de 30 especies distintas. De igual manera, el total de población de cangrejos fue aparentemente destruida y los cámaros, que son pues, el nombre común de varias especies de crustáceos, así como tipos de cangrejos igual, igual fueron aniquilados y sobrevivieron temporalmente solo algunos. Bueno, el cámbaro también es importante porque tiene un lugar importante en la ecología, en el medio de hábitat donde vive, y es casi imposible de reemplazar porque representa una verdadera fuente de alimento para muchos animales. Es decir, los mapaches de la costa externa y se los comen, los pájaros que habitan los marjales también, como el campanero, igualmente aves costeras o aves migratorias. De igual manera, también son importantes en su hábitat porque perforan y airean el cieno del terreno cuando construyen sus madrigueras para proveer de cebo a los pescadores. Otro caso fue en un marjal de Nueva Jersey que fue pulverizado con DDT, donde corrientes de gaviotas disminuyó en un 85% por falta de alimento. Es decir, a causa de que cada vez disminuía menos la población de animales y en sí animales que pudieran consumir dejaron de migrar hacia allá. Igualmente otra especie afectada fue el cangrejo azul de la vía de Chesapeake, que igualmente fue amenazada por el plaguicida y que es, bueno, esta especie es sumamente sensible a él, y pues como podemos ver es como, o sea, allá es conocido porque es como un animal muy hermoso, ¿no? Tiene como, o sea, llama mucho la atención por su color azul. De igual manera, otra especie que fue afectada fueron los camarones, que igualmente dependen de los espacios costeros para poder crecer, es decir, ahí alimentan a sus crías. Y de igual manera, eh, o para mal, por así decirlo, pues sus crías son más susceptibles a perecer ante los insecticidas. También otras especies son para las ostras y las almejas, que, bueno, de igual manera que los camarones, las crías son más vulnerables y pues estos habitan en el fondo de bahías, estuarios y ríos de gran corriente. Y pues muchas de estas ostras y almejas
se sirven como platillos, es decir, se comen y a veces crudos. Entonces, pues, como que ahí te ponía a pensar en esa parte del capítulo de que cuántos o si cuando vas a comer así ostras o almejas, pues qué tal que tiene un porcentaje de afección por estos insecticidas, es decir, de ciertos venenos, ya que se pueden concentrar en sus órganos digestivos y sus demás tejidos. Ahora también en el capítulo nos menciona que el envenenamiento no siempre es directo, es decir, a veces puede ser indirecto, ya que, por ejemplo, un ejemplo que pones en los marginales próximos al río Indian, los cangrejos peloteros atacaron a los peces moribundos, pero ellos mismos sucumbieron después al veneno. Es decir, como ya hay una población que está afectada por el veneno, llegan otros y, o sea, como que siguen su ciclo normal, ¿no? Se alimentan, pero al estar envenenados, pues ellos también se envenenan y deterioran otro hábitat. Entonces, pues sin restricciones de aguas costeras templadas que estén protegidas y que tengan alimentos, las poblaciones poco a poco van a empezar a disminuir y no van a poder sobrevivir. Y también a lo que se refiere con que puede ser indirecto es que los plaguicidas entran por medio de ríos a través de las pulverizaciones directas lanzadas sobre las marismas. Y bueno, ya para terminar, el libro nos menciona que hay muchos efectos que todavía no son vistos y que son desconocidos y por lo tanto son imposibles de medir y saber qué tanto están afectando. A través de ríos y torrentes pueden acabar siendo mucho más desastrosos de los que se tiene como conciencia. Una cita o algo que menciona el libro dice, ahora no sabemos si el producto alterado es más o menos tóxico que el primitivo, debido a toda la cantidad de insecticidas que se está usando. Y también otro asunto que menciona es que la combinación de las sustancias también es algo de lo que casi no se tiene como información o estudios. Y esto es algo importante ya que penetra en las proximidades del mar, donde tantos minerales están sujetos a mezclarse y pues pueden reaccionar de ciertas maneras y perjudicar a la vida en las costas, posteriormente a todo lo demás. Entonces, bueno, como conclusión, aunque la repentina muerte de miles de peces, crustáceos o de diferentes especies, em, pues se puede ver como una consecuencia directa y algo visible de control, que es algo dramático y alarmante. A la misma manera, esta situación tiene muchas preguntas para las que todavía no se tienen respuestas satisfactorias. Es decir, es algo como que todavía se está estudiando qué tanto afecta en realidad. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, no sé si hay alguna pregunta, respuesta, comentario, ¿sí? Efectivamente, este tema es muy de llamar la atención por los salmones que pasó, ¿verdad? Y todas las consecuencias que pasaron acerca de haber estado en contacto con altas concentraciones de estos pesticidas y plaguicidas, ¿sí? No sé si también mencionaron que estaban desorientados, ¿sí? Varios de ellos fueron encontrados a kilómetros y se veían desorientados, efectivamente presentaban temblores y también presentaban que como que les quemaba el agua y salían ¿cómo se llama? Del río o de la alberca o de la laguna, ¿sí? En donde se encontraban, parecía que les quemaba algo y salían a la, ¿cómo se llama? A la superficie, ¿ok? No sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia, ¿no? ¿Todo está claro? Bueno, si es así, entonces damos paso al otro equipo, ¿sí? Adelante. Gracias, profesor. Entonces, esperanos un momento, por favor. Gracias. Entonces, el siguiente equipo, por favor. Ok. Déjenme nada más anotar el nombre. Es Edaí, ¿ok? Es
Juan Esaú, Ana Laura y Vanessa Pineda. Adelante, jóvenes. Bueno, nuestro capítulo es el número 10 y a nosotros nos tocó el tema de sin discriminación desde el cielo. Siguiente. Bueno, este capítulo inicia platicándonos acerca de cómo las pulverizaciones aéreas se han ido extendiendo de tal forma a lo que un ecólogo británico llamó una pasmosa lluvia de muerte sobre la superficie. Cómo nuestra actitud respecto a los venenos ha ido cambiando conforme a los años y hemos pasado de tenerles miedo y respeto a lanzarlos sin ningún temor desde los aires. Siguiente. Bueno, nos platica que antes los venenos eran contenidos en frascos con signos de peligro y eran utilizados y manipulados con el mayor cuidado posible y para un blanco en específico. Y como ahora se ha pasado a lanzar desde los cielos no solo a la maleza o al insecto requerido, sino a todo a lo que le caiga, ser humano o no. Y así es como llegan a pulverizarse bosques, plantíos y ciudades enteras. En estos años que, de hecho, el libro menciona que las personas se sentían muy desconcertadas respecto a todo esto. Sin embargo, dos operaciones que se llevaron a cabo en 1950, una contra la polilla egipcia y otra contra la hormiga roja del sur, acrecentaron aún más las dudas de cómo el ser humano utilizó el fin justifica los medios, a pesar de que ninguna de las operaciones cumplió su propósito para ninguno de los dos insectos, y además de que ninguno de los dos insectos requería medidas extremas o heroicas, por así decirlo. Siguiente. Y bueno, como consecuencia de lo que nos comentaba mi compañera, el DDT era el insecticida que se utilizaba en ese tiempo, con el que se rociaban los campos, los bosques, todo. Y, o sea, algo que sonó mucho es un caso que sonó en 1957, en el que una muestra de guisantes fue analizada en la Estación de Agricultura Experimental de la Universidad de Cornell. El problema es que esta muestra de guisantes contenía una cantidad muchísimo más grande de DDT de la que estaba permitida para poder comercializar sus guisantes. Es decir, la muestra, o sea, los guisantes contenían entre 14 y 20 micrones por cada gramo de este insecticida, y el límite legal para la venta de los guisantes o sea, rociados con DDT era que estos presentaran un total de 7 micrones por cada gramo. Es decir, en 1957 no solo estos guisantes, sino probablemente muchos de los productos de la agricultura contenían casi el doble de DDT de lo que estaba permitido. Y de igual forma, pues se permitió su comercialización, pero pues es importante resaltar que en este entonces el uso de los insecticidas estaba como muy, muy sobrevalorado, y este fue uno de los casos que más sonó por lo mismo. La siguiente, por favor. Y pues como consecuencias del uso del DDT, en 1957, pues en 1957 se rociaron 3.5 millones de acres. Para 1958 se redujo a más de la mitad, o sea, estamos hablando de que en 1958, un año después, como consecuencia de lo que pasó con los guisantes y de algunas otras quejas, ya solo se rociaron 0.5 millones de acres. Para un año después, ya solo se rociaban 100,000 acres, y como consecuencia de esto, o sea, los departamentos de agricultura y el gobierno de ese entonces
dijo que a consecuencia de que ya no se estaban rociando los campos con DDT, había reaparecido la polilla egipcia. Entonces, esto fue como, pues sí, como la excusa que utilizó el gobierno para decir es que si no rociamos, va a reaparecer la polilla. Pero pues en realidad no estaban tan relacionados lo uno con lo otro. La siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre el Departamento de Agricultura, bueno, este departamento creó muchas propagandas que eran falsas acerca de los horrores que provocaban el picotazo de la hormiga. Y también estos mismos departamentos crearon estadísticas falsas acerca de muertes causadas por las picaduras de las hormigas. Y esto esto hizo que se aprobara un programa para regar millones de acres con venenos, con diferentes venenos que ya mi compañero Esaú estuvo explicando. Pero hubo un doctor que se llama Maurice F. Baker, que él dijo, bueno, él estaba de desacuerdo con estas estadísticas y con estos videos o propagandas que hacían para aterrorizar a la gente más que nada, diciendo de que estas hormigas habían estado entre ellos por más de 40 años y que si hubiera sido como un gran problema, ya se hubieran erradicado desde hace mucho tiempo o incluso la misma naturaleza hubiera buscado su equilibrio y las hubiera controlado de cierta forma, sin necesidad de que un hombre interviniera. Entonces, los insecticidas que se propusieron utilizar, porque pues evidentemente nadie escuchó a este doctor, fueron el dieldrin y Perdonios. Y bueno, muchas de estos insecticidas no se conocían cuáles eran sus efectos contra los pájaros ni contra otros mamíferos, entonces simplemente se empezaron a rociar sin ninguna razón. Y después muchas personas ambientalistas presentaron protestas al departamento, muchas personas del Departamento de Protección presentaron protestas para pedir que se aplace la aplicación del programa hasta investigar claramente los efectos de los insecticidas. Pero todas estas protestas fueron rechazadas y se puso en marcha el plan para fumigar todo el lugar en 1950.